Por ejemplo, de África, una sombrera, un tipo de simbiótica. Ay, se ve. Esa cosita blanca es el espolón con filo. ¿Ves? ¿En su cola? Bueno, a veces es simbionte. La zooxantelas son un dinoflagelado, así como la teoría endosimbiótica de las mitocondrias, ¿te acuerdas? Que originalmente no teníamos mitocondrias, pero cuando se separaron dentro de nosotros. Como es un estímulo repetitivo, se graba que van a tener la recompensa y se acostumbran a que cada vez que la mano tiene que venir a hacer mí para que van a tener la comida. A ver, otro día. Condicionamiento fácil. Eres el. Todos vienen, bueno. Los has acondicionado. Bueno, hola, yo soy Alejandro Añaños, y sí, trabajo en un acuario. Bueno, trabajaba en un acuario, ahora he dado una pausa porque estoy estudiando y estoy en finales, XD. Así que, en fin. Bueno, les voy a explicar un poco de cómo es la experiencia, cómo para mí fue la experiencia de trabajar en un acuario. Vamos a ver. Bueno, am, más que nada en Nautilus he vencido varios miedos que tenía. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía pánico escénico. Y al entrar en Nautilus trabajé como guía también. Porque se trabaja varias cosas ahí, de guía, de buceo, como para mantenimiento de acuarios, etcétera. Y entre una de esas estaba ser guía. Y el primer día yo me metí a ser guía, pues, porque quería vencer ese miedo. Y al inicio iba con una acompañante, generalmente eran mis amigas las de acá. Ella es Stephanie, ella es Arimar, son de Venezuela, y me enseñaron un poco sobre peces. Y poco a poco iba aprendiendo a desenvolver en el público y de la nada ya estaba hablando solo. Tanto que llegamos a un punto que con Darwin, no sé si te acuerdas, fuimos al Museo de Historia Natural, nos encontramos con unos cachimbos y luego empezamos a hacer clases ahí, de la nada, XD. Bueno, también me he encontrado con ¿te acuerdas? Ahí también abajo está Darwin. No, pero fue de la nada. O sea, como que estábamos caminando en el museo. Habíamos ido con nuestras hermanas para que conozcan el museo. Y luego Darwin se desaparece un segundo y dice, oye, mira, tú que sabes de peces, hay que darles una explicación a los cachimbos. Yo creí que eran dos. Cosa que bajamos al sótano y había un ejército. Y ahí están, pues. Y luego dimos la clase de la nada. Y, y se sintió chévere, pues, entrar en contacto con cachimbos y que tú les puedas decir cómo es más o menos la carrera. Eran de biológicas, por cierto. Ellos sí estudian peces. Yo no, yo estudio microbiología, XD, pero me gustan los peces. También pude conocer a mis profesores porque yo ingresé a San Marcos justo antes de la pandemia. Y inicié las clases virtuales todas. Y no conocí a ninguno de mis profes presencialmente. Y el primero que conocí fue a Evangelista, que está acá en esa foto. Y que me visitó en el acuario y que me mandó a hacer una clase de peces, me acuerdo, en zoología. Es el profesor de zoología. XD. Aquí estamos todo el equipo Nautilus, en la imagen superior izquierda. Aquí estoy yo, con cabello largo, XD. Abajo está Merry, ella es de Tailandia y vivió en China. Y hay varios extranjeros, por ejemplo, ella es de Tailandia. El resto de las chicas son de Venezuela. Y Piero, que es el sobrino del jefe, que es de Perú. Nosotros dos peruanos, de Venezuela, también habían colombianos, etcétera. Y conoces a bastantes personas de distintas partes del mundo y es como que estar en, como que, no sé, como intercambio. Conoces varias costumbres de otros pueblos y, y te sumerges pues en eso y haces buenas amistades. Varios de ellos ya se regresaron a su país, felizmente. Y acá está el dueño, que es el señor Helio, al que lo conozco desde chiquito, porque yo iba a ese acuario desde que tenía 7 años, porque en mi casa yo era loco de los acuarios. En mi casa tenía un zoológico antes, ya no
lo dejé por la universidad. Tenía peces, salamandras, ranas, iguanas, loritos, periquitos, etcétera. Un montón de animales. Cangrejos, entre otros. Y los peces y los productos que requerían los compraba de ahí, porque estaba cerca de mi casa. Antes yo vivía por Comas. Y es grande el lugar, es muy bonito. Y jugaba con el hijo del jefe, pues él. Y así me fui conociendo más o menos con los dueños de Nautilus. Y uno de esos días, cuando ya había ingresado ya, y no sabía qué hacer, dije, ¿por qué no? Me quería meter con un tiburón, pues, porque hay tiburones por ahí. Y vi que solamente los del personal se metían a bucear. Yo no sabía que era un buzo profesional, pero sí se metían. Y yo me metí por eso y le pregunté, ¿puedo entrar? Ah, ya, sí. Y luego le pregunté, ¿puedo entrar al tiburón? Y sí, me dejó entrar al tiburón. Yo no sé nadar ni bucear, pero me dejaron entrar con tiburones. Más adelante explico eso. Dale, ve. Y otra de las cosas chéveres de entrar a trabajar a un acuario y a un zoológico es que aprendes varias cosas nuevas a la fuerza. Bueno, una de las cosas nuevas que aprendí fue a bucear. Hasta ahora no sé nadar, No la apretes. pero gracias al equipo... No la apretes para que avance. Bueno, esa es una de las primeras veces que me metí. Y ahí me está ayudando el anterior buzo, que era Willy, que se regresó también a Venezuela, porque era de ahí. Y me enseñaba más o menos cómo era que tenía que meterme, qué hacer y qué no hacer. No tenía que soltarme, por ejemplo, como no sabía nadar, no tenía que soltarme de eso. Solamente él sabía que no sabía nadar, porque al dueño sí le dije que sabía nadar, pero era mentira, quería meterlo como tiburón. Ya pues y así, poco a poco fue aprendiendo. Dale, y ya después me desenvolví mejor. Hasta ahora no sé nadar, pero ya sé bucear, que no es lo mismo. Y sí se puede hacer uno sin saber otro. Y luego también tuve que aprender algo sobre química porque teníamos que mantener balanceado el pH del agua, por ejemplo, medir la dureza, la salinidad, dependiendo si es de agua dulce, salada, saber los requerimientos de los peces, temperatura, filtración también. El tema de filtración es bastante complejo. Por ejemplo, una de las cosas que sorprende más a la gente es este sistema de filtrado de agua, que voy a mostrar a continuación en el video. Es una bomba. Es bastante complejo, como podrán ver. Es un reactor nuclear, ¿no? Parece central nuclear reactor, pero no. Es Lámpara de radiación ultravioleta, consta de varias partes. Por ejemplo, la primera parte, el azul, era ¿cómo se llama? Una bomba de filtrado que atrapa primero los residuos que sean grandes, pueden ser escamas, hojas que a veces caen de los árboles, o restos de comida de tiburón, y ahí quedan atrapados. Es esta cosa de aquí, azulita. De ahí de eso, el agua pasa al espumador proteico, que es ese reactor gigante que ven en el centro, que crea espuma y esa espuma arrastra consigo el excremento de los peces y la orina, rico en amoníaco, que es tóxico para ellos. El amoníaco puede llegar a matar a los peces y también puede llegar a eutrofizar el agua, porque carga de nitratos el agua. Y con esos reactores se trae artificialmente. De ahí también se bombardea el agua con luz ultravioleta. Esto de acá es luz UV. ¿Y para qué? Para matar a a la carga de bacteriana o viral que tuvieran. Por eso, si notan en esta parte, es más grande el pozo, para que disminuya la velocidad con la que el agua está pasando. Eso le da más tiempo en irradiación y así destruyen el material genético de los posibles patógenos mediante estos fotones que están dañando. Por ejemplo, pueden formar dímeros de timina, etc. Y terminan por matarlo generalmente. Y de ahí también tienen un filtrado biológico. Porque, si bien es cierto, el skimmer es o espumador proteico, esta cosa de acá, el reactor blanco que ven en el centro gigante, extrae la mayor parte de amoníaco, todavía queda un pequeño porcentaje, y ese pequeño porcentaje es aprovechado luego por unas bacterias que se encuentran en estos bioreactores de acá, que son las nitrosomonas y las nitrobacter. Son dos bacterias nitrodegradantes que agarran como sustrato al amoníaco y lo transforman en nitrito y posteriormente en nitrato, que es como un fertilizante para las algas que tenemos ahí. Ahí hay Valonia ventricosa, que es un alga cenocítica, que quiere decir que es como una especie de supercélula. Y es bien bonita, se ven como unas perlitas ahí en el acuario. También hay yuyo, entre otros. Y varias cosas. Ya, preguntas acá.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien prende el micrófono? Un XD. Hola, hola, buenas noches. Hola, Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? Veo aquí que dice female, male y algo así como estrógenos y andrógenos. ¿Qué significa eso? ¿Que un pez mujer se vuelve hombre? Sí, sí, sí. José va a llegar a esa parte. A ver, buena Ah, ya, pregunta. genial. Una de las cosas, por ejemplo, ¿algo más? No, nada más, nada más. Eso Ah, nada ya. más. De curiosidad. Bueno, sí, una de las cosas que aprendí ahí, que nunca me habían enseñado en el colegio, es los tipos de hermafroditismo. Yo sabía que, por ejemplo, habían animales hermafroditas como las tenias o como los caracoles que tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos a la vez. Pero no sabía de este otro tipo que son los hermafroditas alternantes. Los hermafroditas alternantes son animales que nacen siendo o hembras o machos y luego cambian al otro sexo. Y ese cambio es permanente, ya no pueden volver al sexo anterior. En el caso de, por ejemplo, yo lo descubrí con los peces payaso. Ahora vamos a poner un video de un pez payaso por acá. De hecho, expliqué esto una vez en mis historias de Instagram, ya. Así que voy a pasar aquí mi Instagram como parte de la exposición. Básicamente, aquí está. Bueno, a ver si se puede ver. Estos, por ejemplo, son los Amphiprion percula. Los Amphiprion percula son los famosos peces payasos, los que aparecen en Buscando a Nemo, el personaje principal que es Nemo. Y estos son animales hermafroditas alternantes protándricos. Protos significa inicio y andros significa macho. Quiere decir que todos los peces payasos nacen siendo machos. O sea, todos sus huevitos van a ser machos. Van a tener gónadas de macho cuando crezcan un poquito, cuando sean alevines. Pero cuando crecen y cuando son sometidos a ciertos factores de estrés, como puede ser la muerte de la hembra dominante, porque algo que me olvidé mencionar es que los peces payaso viven en estructuras sociales conocidas como matriarcados. Aquí pueden ver cómo es que es la puesta de huevos de unos peces en el Nautilus. Esos son los Amphiprion clarki, otro tipo de pez payaso. Y que fue la primera vez que vi la puesta de huevos de peces. Y casualmente fueron los peces payaso. Bueno, esta que ven acá con su opositor, que es esa trompita, es la hembra. La hembra deposita los huevos y luego el macho pasa sobre ellos. Pero algo que no saben es que esa hembra fue un macho anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Como te explicaba, los peces payasos viven estructuras sociales conocidas como matriarcados, en el cual una hembra domina a un grupo de machos. Esta hembra siempre es la más adulta. ¿Qué pasa si la hembra muere, ya sea por vejez o por el ataque de un depredador? Los machos se estresan y siempre hay un macho que es más grande que el resto. Ese macho libera una gran cantidad de una hormona conocida como aromatasa, que se encarga de desmetilizar la testosterona. En los machos está suprimida esta enzima, pero cuando se someten a estrés, entonces la aromatasa comienza a proliferar en el torrente sanguíneo del animal, lo cual hace que desmetilice la testosterona. De hecho, creo que por acá tengo... Ahí está, esta es la reacción. Bien, aquí pueden ver la testosterona que se diferencia del estradiol, un tipo de estrógeno, por este grupo de acá, el metilo. Y lo que hace la aromatasa es quitar ese grupo metilo. Por lo tanto, disminuye las concentraciones de testosterona y aumenta las de estradiol. Y eso causa cambios a nivel histológico en el animal. Aquí pueden ver, por ejemplo, el corte histológico de un testículo, de una gónada, perdón, del pez payaso, que se está atrofiando y que se está transformando básicamente aquí está la estructura terciaria de la proteína, se está transformando, está permitiendo, perdón, el desarrollo de los ovocitos. Es decir, que el macho deja de expulsar esperma y comienza a expulsar huevos ahora. Por lo tanto, el macho que era más grande y que estaba muy estresado, ahora se convierte en hembra. Caso contrario ocurre, por ejemplo, en los meros. ¿Han escuchado el mero? ¿El mero loco o algo? ¿O han comido mero tal vez ceviche? Resulta que los meros son protóginos. Ellos inician siendo hembras todos, pero cuando crecen cambian a machos. Ahora hay unas posibles explicaciones para esto. En el caso de los protóginos de los peces mero, el macho es ¿cómo se llama? Como es más grande, tiene que competir con otros machos para poder aparearse con las hembras, las pequeñas, y el tamaño le ayuda bastante en ese caso. Por lo tanto, los más adultos tienen que ser los machos. En el caso de los peces payaso, como son animales que están viviendo ya en la protección de su anémona y en una estructura social, el matriarcado, tienen a una hembra dominante que es la que va a depositar los huevos, mientras que todos los machos que vayan naciendo van a reproducirse con la hembra. Así que sí, Buscando a Nemo, tal vez Nemo se haya reproducido con su padre. XD. ¿Alguna otra pregunta?
Ya bueno. Y eso. Am, ¿Qué más? Ah, ya. Otra de las cosas interesantes que hay en Nautilus, o que he hecho en Nautilus, es la siguiente. A ver, yo había escuchado antes en documentales, como el que está por acá, de que las pirañas eran los feroces depredadores, pero que no atacaban al humano. Y quise comprobarlo por mi cuenta. Y aproveché, aquí podemos ver un video de un documental donde las pirañas están logrando un pico. Y quise aprovechar para hacer este experimento mientras hacíamos el cambio de agua en el suelo de las pirañas. Y siento que la mayoría de la gente tenía miedo al historia actual. Yo les dije, no pasa nada, y no, así te puedes comprar en las películas, pero las películas no son ciertas. Entonces, Just a few minutes later. lo que hice fue meterme al acuario con las pirañas cuando estaban con el agua baja para demostrar que no me atacaban. Hice dos experimentos, uno sin sangre y la otra empapando mi mano en sangre de pescado, a ver si es que me atacaban. La lógica es la siguiente, como somos más grandes que estos peces, nos tienen miedo y se van a replegar cuando nosotros nos metamos. Eso estresa al animal, no lo ha hecho siempre porque esto es malo para el estrés del animal, puede llegar a estresarlo demasiado y puede llegar a matarlo, pero solamente lo hice una vez, así que aquí, por el bien de la ciencia. Así que me metí y aproveché para hacer el cambio de la bomba que estaba obstruida por unas algas que se habían metido. Y luego hice el experimento, que es este que ven acá. Aquí pueden ver que me meto en la cueva de las pirañas y lo que va a pasar es que las pirañas van a huir de mí. Porque si bien es cierto, es un cardumen numeroso de estos animales, que tiene unos dientes bastante grandes, de verdad. De hecho, tengo una piraña en mi refrigerador. La voy a sacar para que la vean. ¿Cómo la saca la copa? Acércate tú. Alex, rápido. Otra característica interesante de las pirañas es que son caníbales. Varias veces he visto que entre ellas se matan. Y no es por hambre, porque los alimentamos a diario y son bastante voraces. Les damos un pescado entero para que se los coman. Pero ocasionalmente, no sé si por territorialidad o algo, entre ellas se comen. Esto que ven acá, no sé si se ven en la cámara, es una piraña roja, o Picocentrus netiri, que es esa misma en la que estoy metiendo mis manos. Sí, ya bueno. Bueno, esa piraña que ven ahí es la que está por acá. Ahorita dejo de compartir. Bueno, y ven, quiero aprovechar ahí el video en que vean que yo meto la mano ahí y no me atacan. Ay, ¿Lo ven? No me muerden. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque yo soy más grande. Estoy estresando a las ellas. Pero sí son bastante voraces. No son los gritos de Merry que están usados. No ataquen a presas que sean más grandes que ellas, a menos que estén muertos. Aquí me da un salto. oye, yo te debo 50 céntimos descarados, tú eres un tramposo. Aquí, de esa parte debía gritarlo. Ya. Nerfeada. Aquí está. Ya. No sé si se ve mejor ahí la imagen. Esta es la piraña, la Picocentrus netiri. Y esto que ven acá son las mordeduras de sus propias hermanas. Esta piraña estaba viva, pero se la comieron sus propios hermanos cuando estaba viva. Ahora está un poco duro, por lo que está en el refrigerador, pero voy a tratar de que se vean un poco sus dientecitos. A ver, son estos de acá. No sé si se aprecian. Son bastante filosos, en realidad. Si tú lo tocas como un gilet, sí te puede cortar y sacar sangre. ¿Por qué? Porque las pirañas tienen un método de ataque bastante interesante. Es que ellas no mastican como nosotros. Nosotros tenemos los molares, estos dientes que nos permiten triturar la comida. Pero las pirañas no poseen, no tienen los molares. Por lo tanto, llegó mi mamá. Aquí se tengo que abrir la puerta. ¡Ahorita voy! Así que lo que hacen es desgarrar la piel con estos dientes. A ver, pido una pausa de un segundo mientras Darwin va hablando. Voy a abrir la puerta. Los ajolotes, ya. Y ahorita ven.
Ah, sí, fue en la casa de mi abuelita. La nada. Sí, ese es el antes y ese es el ahora. Aquí están congelados. Todo sea por la ciencia. Estos son ajolotes, chupetas de ajolote. Aquí de ahí se ven. Están en un bloque de hielo, así que no los voy a poder exponer como la piraña, que sí la guardé en un papelito. Bueno, esto a veces me ayuda bastante en los cursos, por ejemplo en protozoarios o en nematodos cuando piden ranas o algo para sacar. No tengo que matar un animalito, tengo que sacar nada más de mi refri. Claro que varios de los parásitos ya pueden estar muertos, obviamente, pero de hecho tenía más, tenía anguilas, ¿te acuerdas? Ranas, un pulpo también tenía, y un montón de peces amazónicos. Y los llevé a San Marcos. Si alguno de ustedes está en biológica en San Marcos, tal vez ha visto algunos de esos animalitos en el curso de hidrobiológicas. XD. Ahí están ahora la mayoría. Es que mi papá no quería que la refri esté llena de animales. F. Ya, ya. Eso que ven ahí son las narices del pez, ¿eh? Los peces tienen narices, por cierto. Sí, sí huelen. Huelen la sangre y te muerden. Ah, interesante animal. Este no lo llevé a San Marcos porque me gustó esta piraña. Tenía otra. Sí, tenía otra en Nautilus, pero la puse en alcohol. Y Merry la botó porque dijo que sabía fea. Le daba miedo. F. Ya. Y así pues, y quedó demostrado que las pirañas no atacan. Esas son las dos pirañas que tenemos. El famoso Paco, que es la piraña más grande, que mide, cuando son adultas, a veces casi medio metro, pero son bastante gigantes. Y por acá tenemos a la Pigocentros netiri, que es la que tengo en mi refri. Ah, y también pueden ver un sinfisodón. Una vez ocurrió otro accidente, que es que un niño había movido uno de los controles del termostato. Y lo que hizo fue que se congelara literalmente el agua. Porque esas cosas, los termorreguladores, perdón, del acuario, pueden enfriar el agua si son especies marinas o pueden calentarla si son tropicales. Casualmente ese termostato está en acuarios tropicales. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, Kimi me dijo que fue por eso. Yo me acuerdo que estaba haciendo guías y vi que los ajolotes estaban como que medio raros y el agua estaba medio turbia. Y no podía, no podía detenerme para verlos porque era domingo. Y en domingo estamos a full y estamos guiando, guiando, guiando. Es que hay una dinámica ahí. Nautilus es bastante grande. Es un zoológico básicamente y tiene un recorrido. Y yo hago guías, pues. Y una de las guías, y las guías en los domingos son bastante cargadas. Viene bastante gente, hay cola incluso. Y tenemos que guiar rápido. Y en los recorridos a veces yo me doy el tiempo, si es que no hay mucha gente, de ver los acuarios, porque tengo que pasar por todos los acuarios y explicar especie por especie, y ver si hay algún problema. En ese entonces detecté un problema, pero no había tiempo para decirle a alguien porque había demasiada gente, estábamos corriendo. Y cosa que al final del día, recién me doy cuenta, y Kimi se había dado cuenta que también se había apagado el motor. Cosa que lo enchufa y para cuando lo enchufa, vemos a los ajolotes cómo están y los tocamos, porque los ajolotes paran quietos abajo. Pero esta vez los tocamos y cuando uno los toca se mueven, pues. Pero esta vez no se movía. Y era que todos habían muerto, menos uno. Y F, pues. Como era muy profundo el acuario, los ajolotes tienen 2 tipos de respiración. 3, mejor dicho. La pulmonar, tienen pulmones porque son
son anfibios, tienen respiración aérea, pero también tienen respiración cutánea y branquial. La branquial es la que predomina en estos animales. Al apagarse el motor, disminuye la concentración de oxígeno porque estos motores tienen calentadores, están entre 27 grados, creo, 26 grados, y el agua caliente hace que disminuya la concentración de oxígeno en ellos. Porque acá hay un dato interesante. Seguro varios de ustedes han estudiado temas sobre solubilidad en la academia. De que cuando, por ejemplo, queremos preparar un juguito o algo, no sé, un Milo o lo que sea, tenemos que calentar el solvente, es decir, el agua, antes de meter el soluto. Si este fuera, ¿cómo se llama? Sólido. Porque la solubilidad de sólidos en líquidos es directamente proporcional a la temperatura. O sea, más soluble mientras más caliente esté. ¿Y esto por qué? Se incrementa el movimiento molecular, chancan las moléculas que están juntando a estas pepitas de azúcar, por ejemplo, en el caso del Milo, y las dispersan mejor en el líquido solvente. Pero caso contrario sucede con los gases, como el oxígeno. Los gases tienen menor densidad que el agua, por lo tanto, cuando aumenta el movimiento cinético molecular, el agua se dilata por los espacios intermoleculares entre ellos, estos gases emergen en la superficie y escapan de ellos, dejándonos una baja concentración de oxígeno y del resto de gases en el agua. Por lo tanto, en agua caliente habrá una menor concentración de oxígeno. ¿Qué pasa cuando enfriamos el agua? Por ejemplo, el agua forma como una especie de... Los puentes de hidrógeno forman como una especie de red que atrapa estos gases que están emergiendo. Es así, por cierto, como preparan las gaseosas. Tienen que bajar la temperatura bastante, hasta casi 2 grados, y luego inyectarle los gases, el CO2, para sobresaturarlo. Por eso cuando lo abres a veces en ambientes calientes, se te derrama la gaseosa porque todos los gases se escapan. Eso es como la precipitación de los azúcares cuando está muy, muy cargada el agua, por ejemplo, de azúcar. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, esta es la explicación por la cual cuando disminuyes la circulación de agua por los motores que airean el acuario y tienes un calefactor interno, la concentración de oxígeno va a disminuir tremendamente y el animal se va a asfixiar, ya sean peces o ajolotes. Bien. Esto es lo que pasó, según yo. ¿O tú qué crees, Darwin? ¿Cómo se habrán muerto? Sí, super F. It's almost like Alien. They home vanishes. Lungfish turn. Otra, siguiendo con el tema del oxígeno y la concentración de en el agua, hay varias adaptaciones que tienen los peces que descubrí también en Nautilus y que me parecen muy interesantes y de los que voy a compartir ahora. Por ejemplo, la administración de oxígeno. Hay dos peces que me llamaron la atención bastante. Uno es el lungfish, ese que ven en el video inferior, y otro es el Arapaima gigas o paiche. Tenemos paiches en Nautilus. Resulta que los peces tienen un órgano de flotación conocido como vejiga natatoria. La vejiga natatoria se sitúa en la zona dorsal de los peces y está anexado a las vías digestivas. Básicamente lo que hacen es que acumulan gases. Cuando nosotros comemos productos de digestión, por el metabolismo bacteriano se generan un montón de gases, ¿verdad? Que nosotros expulsamos porque no nos sirve para nada. Pero para los peces esto es muy valioso. ¿Por qué? La densidad ósea de estos animales es mayor que la del agua, por lo tanto se hunden. ¿Y cómo le hace un pez entonces para salir a superficie y atrapar su alimento, por ejemplo? Ellos lo que hacen es almacenar estos gases en la vejiga natatoria que se encuentra en la zona dorsal. Esta vejiga natatoria es como un globito alargado y no tiene mayor relevancia en la mayoría de los peces más que esa, que la de atrapar el aire. Pero en los peces óseos, porque en los condrictios o peces cartilaginosos como los tiburones y las rayas, la flotabilidad está dada por la escualina, que es un lípido, es una grasa que se encuentra en sus hígados, que son bastante grandes. Pero en los peces óseos el órgano de flotación no es la grasa, sino el aire, que es como una vejiga natatoria. Resulta que en el Amazonas, la mayoría de los peces obtienen el oxígeno que necesita boqueando un poco, como las carpas. ¿No se han ido al Parque de las Leyendas o alguna laguna en donde han visto estos peces gigantazos que son las carpas koi boqueando? Y es porque no hay oxigenación. Los peces pequeños pueden hacer eso. Pero ¿qué hay de los Arapaima gigas o los paiches, que pueden llegar a medir hasta más de 3 metros de longitud? Algunos han registrado longitudes máximas hasta 5 metros. Son excepciones, pero son bastante grandes. Y es de puro músculo. El músculo, como sabrán, demanda bastante oxígeno. Y estos peces son de río.
O sea que tienen que nadar contra la corriente y gastar más ATP y por lo tanto de mayor demanda de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con esos peces? Que evolutivamente se han seleccionado los individuos que han vascularizado más esta vejiga natatoria. Es decir, que tiene un montón de arterias pequeñas que permiten el intercambio gaseoso, igual que en los alvéolos pulmonares. ¿Y cómo funciona? Resulta que los arapaimas salen a la superficie, igual que el resto de peces, pero no lo hacen cada rato, o sea, no están boqueando para que el oxígeno entre a sus agallas, sino que agarran esta burbuja de aire, la meten en su boca y con su lengua la empujan hasta la vejiga natatoria. Esta vejiga natatoria ahora tiene una mayor concentración de oxígeno y ahí es donde se da intercambio gaseoso. De hecho, en la parte superior de esta vejiga natatoria, la piel está como que arrugada, como que plegada, y eso aumenta la superficie en contacto de esta zona vascularizada para con el oxígeno que están ingiriendo básicamente, o inyectando con sus lenguas. Aquí pueden ver una animación de lo que les estoy explicando. Lo que está en verde es la superficie en contacto con el oxígeno de la vejiga natatoria del Arapaima gigas solpaiche, también conocido como paiche. Y eso le ayuda al animal a respirar, no solamente a flotar. O sea, están explicando acá que es similar a lo que ocurre en las branquias, en las agallas, perdón. Porque recuerden que los peces respiran oxígeno, pero en las agallas, que son estas cositas que les cuelgan, y lo que ven las mamás cuando están comprando pescado, por ejemplo, en el mercado para saber si están frescos o no. Bueno, ese es un mecanismo interesante de adaptación que descubrí por curiosidad trabajando en Nautilus, viendo que esos animales salían a boquear, pero solamente una vez, pero agarraban bastante aire, que es lo que me parecía raro. Y investigando, encontré que tenían ese tipo de respiración. Otro de los animales que siempre me llamaba la atención, pero que en Nautilus no explicaba más cosas de que eran animales carroñeros, que son los lungfish, o peces pulmonados. En este caso tenemos al Lepidosiren paradoxa, que es un tipo de pez pulmonado que se encuentra en la Amazonía. Por lo tanto, también habita en Perú. Estos animales son bastante interesantes porque, a diferencia del resto de peces que conocemos, que son los actinopterigios, por cierto, los peces dividen en dos grandes grupos, los actinopterigios, los peces óseos, perdón, aquí están peces óseos, y se dividen en actinopterigios y sarcopterigios según su aleta. Los actinopterigios, de actinos, que en griego significa radiado, son los peces que han comido siempre, en sus desayunos, en sus ceviches, lo que sea. Se identifican por este tipo de aletas. Como ven en el paiche de aquí arriba, en el video que pasé hace ratito, la aleta es como que un abanico, ¿verdad? Es radiada, las espinas se irradian. Pero en cambio en el pez de aquí abajo, miren cómo es su aleta, la caudal. Es la anal, perdón. Es como una especie de tripita, es alargado. En realidad son como huesos, estas aletas son carnosas, eso es lo que significa sarcos, duro, musculoso. Porque estos peces usan estas aletas no para nadar, sino para caminar en tierra firme. Si bien es cierto, los paiches requieren del oxígeno de la atmósfera para poder respirar. Si uno los saca del agua, estos animales se mueren. Pero en cambio, en los lungfish esto no sucede. Estos peces pueden sobrevivir a las sequías. En el Amazonas hay sequías, por cierto. Pero los más interesantes son los peces pulmonados que habitan en África, ya que estos pueden soportar hasta incluso 3 años fuera del agua, sin ninguna sola gota, sobreviviendo a la sequía total. De hecho, por acá tenía un videito. Que se la voy a pasar. Ahí está. Esta lo saqué de un documental. Home vanishes. Lungfish turn to breathing air. Cuando like se a seca por mammal. completo el agua del estanque, después puede seguir respirando. ¿Por qué? Porque tiene casi el mismo mecanismo que el paiche. Droughts can last for years on end. Pero este es más complejo. Está más vascularizado todavía y más plegado. So the lungfish digs down in mud to create a burrow, Tiene vías respiratorias en su nariz. El paiche no, el paiche solamente where it coats itself in mucus, which dries to a leathery body bag, protecting it from total dehydration. Intercostales que les permite respirar. Fuera un animal. The lungfish then shuts its Pueden ver system down que cava and waits. un agujero en el fango antes de que se seque y cubre su cuerpo un moco. Este moco, al secarse, impermeabiliza al pez para que no escape. It can survive for years if that's what it takes. Como dice en el video, sobreviven por años hasta que llegue la siguiente The estación. lake and the fish may be long forgotten, but the lungfish will still be there. Y cuando pasan estos 3 años como máximo, que es lo que está mostrando tu sobrino, Its metabolic rate drops by 60%. así como un oso que se What little energy it does need comes from slowly consuming its own muscles. It effectively eats itself to survive. Cuando llega la siguiente estación de lluvia, se moja el pez y de lo que parecía un charqui o un... When the drought-breaking deluge finally comes, the lungfish awakens from its dormant state, reanimated and ready to roll. Ahí pueden
pueden ver cómo se trae ese animal. Este moco que estaba seco se vuelve soluble otra vez y el animal tiene más movilidad, o más libertad. On an evolutionary scale, this was a game changer that's kept the lungfish alive since before. Bueno, es un animal que me sorprendió bastante que tuvieran en Nautilus, que es el lungfish, este de acá abajo. Bueno, y otra de las cosas interesantes que hice en Nautilus fue disecar una morena. Y esto sí lo había visto en un documental también. Bien. Resulta que los peces tienen mandíbulas como pero hay un tipo de pez, la morena, que son las verdaderas anguilas, pertenecientes a la familia de los peces anguiliformes, y anguili significa serpiente, aludiendo que estos peces no tienen ninguna aleta pectoral, ni anal, ni nada, solamente la dorsal, por lo cual parece una serpiente grande, y unos dientes bastante puntiagudos, como de una serpiente. Pero además de estos dientes en la mandíbula craneal, que llamada así porque se articula con el cráneo, tiene un segundo par de mandíbulas, como una segunda boca, como en la película Alien, conocida como mandíbula faríngea. Esta mandíbula faríngea, como dice su nombre, tiene origen en la faringe y está anexada a unos músculos. Esto es bastante potente. De hecho, es tan potente que puede incluso arrancarle el dedo a una persona cuando están buceando. Bueno, yo había visto esto en un documental en Animal Planet hace muchísimo tiempo, y cuando entré a trabajar vi que tenían varias morenas, pero obviamente no podía matar una y seleccionarla, estaba muy caro. Así que tuve la suerte de que un día llegó una morena muerta. Y le pregunté al dueño si podía diseccionarla, y me dijo que ya, porque lo iban a botar a la basura. Así que aquí pueden ver lo que pasó ese día. Me emocioné, agarré mi celular, chanchito, y comencé a grabar. No tenía ningún kit de disección en ese entonces porque recién había ingresado, no tenía mis implementos que tengo ahora. Así que agarré esa cosita que ven ahí en mi dedo, que es en realidad esas cuchillas que se usan para cortar los vidrios, porque lo disequé en la zona donde armaban los acuarios, y aproveché para ir abriéndolo. Y lo que encontré fue esto, la mandíbula craneal, y debajo la mandíbula faríngea. Y era cierto, pues ahí estaba. Lo que había visto en un documental. Segunda mandíbula. Esa es la que estoy agarrando ahí, la que ven ahí, esa es la mandíbula craneal. Los peces Bueno, de esa la es una familia equita nebulosa, Morenas otra comprenden morena dos que había subfamilias muerto, de formas bentónicas, altamente porque especializadas. saltó en un acuario. Habían Las dejado la morenas, tapa abierta, nadie esta se dio parte, cuenta, saltó en la parte superiores hacia adelante, a la y cavidad esa también la tenía en entre mi las, refrigerador. Esa me la llevé a mi casa y la corales. diseccioné con mi hermano. Y debajo podemos ver esta Para ese entonces yo me había comprado un capa de microscopio, grasa todavía seguía pequeña en clases virtuales, que pero protege quería saber cómo se ven del frío del mar. las cosas en el Inmediatamente podemos ver también la microscopio. fase La muscular abrimos y vimos y que los grandes músculos del dorso, de la zona bueno, ahí pueden ver que es bastante torácica. musculoso el pez, Ven, bastante porque es grueso. un Casi depredador todos los bastante músculos del animal. voraz. De hecho, Muchísimo cuando carne atacan, grasa. ellos También muerden la a la zona presa dorsal. y a veces la Despliegan enrollan la fuerza con bruta serpiente dorsal. ¿Qué para enfoque poder bien? Nos han desplazarla. enfocado. Bien. Y como Ahora a también diferencia del hemos resto de visto peces, por las cierto, branquias lo que hacen es succionar porque tienen internas unas del membranas animal en la boca. que estaban Este cubiertas pez parece que tuviera por una estos boca de perro, huequitos ¿verdad? conocidos Esta como boca de perro no le piráculos. permite succionar el Estos agua. chiquitos de acá. Entonces No lo que se hace es rompen. que aprovecha esa segunda Por el mandíbula piráculo para sale al poder exterior del agua. arrastrar a la presa o desgarrar Inicia, su carne recordemos, el para recorrido poder por la boca. se alimenta de crustáceos, específicamente la equita El nebulosa agua de crustáceos, pasa por las pequeños branquias peces y sale al y exterior, haciendo intercambio de gaseoso. pulpos y Ahí pueden calamares. ver la sonda, cómo es que sale. Son carnívoros. El otro recorrido es el de la boca. En las... Bueno, A ver, esta es la que... por acá voy Ahí, para acá. Aquí es donde están ahí todas las está. mandíbulas. Se puede apreciar el segundo par de mandíbulas. Bueno, en este animal chiquitito. No sé. Bueno, creo que corté la mitad de la Bueno. mandíbula. Bueno, esta es una porción de la mandíbula que he cortado por accidente. Y notarán que tiene una superficie un poco más dura que el esófago y tiene como dientes. Bueno, espero que se En los escuche. individuos más grandes esto es más, el segundo par de mandíbulas es más pronunciado. Bueno, y comencé a verlo por microscopio. Así se ven los eritrocitos de las equitas nebulosas. No son globulares como los nuestros, sino que son más o menos como de un balón de soccer. Y acá pueden ver a la misma especie. La morena estrellada puede parecer una serpiente, pero en realidad es un pez sin aletas pectorales o pélvicas. Está cubierta de una capa de mucosa que ayuda a aplastar el largo cuerpo en espacios pequeños, convirtiéndola en una buena depredadora de emboscada.
La cabeza es demasiado estrecha para crear un vacío para aspirar la presa. Pero hay algo totalmente diferente escondido detrás de esas mandíbulas. Me pueden ver cómo es que va quedando. Al acecho en las sombras espera. La mandíbula de la morena cuenta con unos dientes perforadores y afilados que se curvan hacia atrás, en dirección hacia su garganta para evitar que la presa se escape. Cuando la morena tiene su presa asegurada, desata el golpe mortal. Algunos tienen 2 y yo las y uno bastante grande. Un segundo juego de mandíbulas sale disparado hacia adelante a gran velocidad. Estas mandíbulas faringeas aferran la presa y la empujan hacia la garganta de una pieza. En otros peces se desarrolla el opérculo. Como pueden notar, ese no tiene opérculo, sino que tiene como un esperáculo. Y estos son adipocitos del pez, que vienen en Beardhopping. Más adipocitos, y así. Esa es la vesícula biliar. Ah, y las branquias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Están ahí? Aquí está. Bien. Este es el tejido epitelial. En las zonas de coloración blanca o amarilla no se ve, no se aprecia nada. A ver. Sí, la familia Murenidae contiene las morenas, claro. Y sí, la mayoría de las morenas lo tienen. No, mejor dicho, todas las morenas lo tienen. Es una característica propia de las morenas, de la familia Murenidae. Algo interesante acá, que también aprendí investigando ahí en Nautilus, es que, ¿han escuchado las anguilas eléctricas? A las morenas también se les dice anguilas, porque originalmente se les dicen a las morenas anguilas. Pero resulta que cuando Carlos Linneo fue en una expedición al Amazonas y encontró a las anguilas eléctricas, creyó haber encontrado a esas especies, a las morenas, a la familia Murenidae, en el Amazonas. Pero eso es falso. Lo que él había encontrado era la familia Hypnotorax, conocida así porque parece que no tuviera escamas, pero acciones muy pequeñas, y su cuerpo parece como un moco, y esas son las anguilas eléctricas. Algo que caracteriza a esos animales que no tienen las morenas, o sea, las verdaderas anguilas, es que las anguilas eléctricas sí pueden lanzar electricidad, hasta 860 voltios. De hecho, por acá creo que tengo un video de las anguilas eléctricas. Vamos a buscarlo. Ese es el acuario de Nautilus, por cierto, y pueden ver varios corales, anémonas, tipo pólipo, calcáreos también hay. Es el tiburón portonegro, Procerrinus melanopterus. Ahí está, esta es la morena más grande que tenemos, mide como 1,70 m, o 1,60 m creo, que es una Hypnotorax fabacidae. Es bien bonita. Y es amigable, es como un perro, esta ya está domesticada. El resto de morenas, las anguilas que tenemos, son bastante agresivas. Tú las alimentas y te muerden el palito con el que las alimentas. Pero esta no, esta como pueden ver, ahí estoy yo metido con la morena, es bastante dócil. De hecho es como un perrito, se acerca, te pide comida, y si no tienes nada, se regresa a su boquito. Porque esta forma de la morena, alargada, serpentiforme, es para que ellos se metan entre los corales. Ahí atrás de mí, ese soy yo, aquí está, hay ¿cómo se llama? Una especie de piedritas, que es un arrecife de corales artificial, donde vive la morena. Y por ahí también está el tiburón. Ahí está la morena y el tiburón, viven juntos. No encuentro. Ahí está. Esta es la morena cuando me meto. Es bastante grande, ¿ven? Pero nosotros nos vamos a más agresivos. Ahí abajo es el tiburón. La mató. Ahí es el tiburón alimentado. Ahí está. Ya, esa es la anguila eléctrica que tenemos, la Electrophorus electricus. Aunque no está bien determinado si es Electrophorus electricus, Electrophorus vari o Electrophorus voltae, porque hay 3 especies de anguilas eléctricas en la Amazonía. El dueño ha comprado a las anguilas, pero no se le ha hecho una prueba de PCR para averiguar si es que estos animales son de una u otra especie, porque es muy peligroso. De hecho, cuando pusieron a las anguilas eléctricas, que esas sí son bastante grandes, más grandes todavía, miden como 2 metros,
electrocutó a uno del personal y les da miedo ya tocarlas. A mí también me da miedo tocarlas a veces. De hecho, una vez me tuve que cortar el cabello porque cuando me metía a limpiar su acuario, a veces se metían y podían electrocutarnos. ¿Hay una pregunta, me parece? Ah, ya. Ajá, el depredador natural de la morena pueden ser tiburones martillo o incluso otra morena. De hecho, como estaba mostrando en el video original de el mandíbula de la morena, a ver, esperen, déjenme buscar dónde está la presentación. Acá. Pueden ver que al final hay una morena comiendo otra morena. De hecho, es la misma especie de la morena que estaba con la que estaba. Their science fiction design jaws give them the ability to swallow their quarry whole. Ese bueno, hasta que se la come. Have few natural Tiburones y predators, morenas. are known cannibals, and are not afraid to take on prey equal to their own size. Their science fiction design jaws give them the ability to swallow their quarry whole. Interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras van preguntando, termino de contar la anécdota. Creía Linneo haber encontrado a las anguilas eléctricas, pero no. Una de las diferencias principales se encuentra en la aleta. Ellos tienen aletas pectorales, como podrán ver. Estas costillas acá son sus aletas pectorales. La segunda es que son de agua dulce. Y las morenas son todas de agua salada. Las verdaderas anguilas. Y la principal es que ellas son las únicas que pueden botar electricidad. Las morenas no. Hay otras especies de peces que pueden botar electricidad, sí, pero con esa morfología alargada, las gimnotiformes se diferencian de las anguiliformes por esto, porque botan electricidad. 860 voltios. En el caso de la Electrophorus voltae. Electrophorus vari, creo que son como 500 y tantos voltios. Y la Electrophorus electricus, que es la más famosa, también 700 y algo. Pero la más alta es Electrophorus voltae. Las morenas podrían alimentarse de mantarrayas si es que estos fueran jóvenes, porque recordemos que las mantarrayas alcanzan grandes tamaños. Las morenas no tanto, las morenas pueden llegar a crecer hasta como máximo 1,70 m o hasta algunas 1,80 m. Pero las